¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien, espero que estén arrancando bien el 2026. Estoy grabando esto el 9 de enero de 2026 y no sé ustedes, pero yo todavía no puedo creer que estemos en el 2026. No sé si les ha pasado a ustedes, pero la pandemia alteró completamente mi percepción del tiempo, así que apenas sé en qué día estoy viviendo. Dejando eso de lado, como cada año, en los primeros 10 días de enero me gusta hacer una especie de balance de mis lecturas del año anterior. Rememorarlas para que no caigan en el olvido y además hacer una selección de cuáles fueron las mejores lecturas del año. Todos los años elijo 5 lecturas y por lo general es bastante fácil decidir cuáles fueron mis favoritos del año. Y intenté hacer eso mismo este año, pero la verdad es que no pude. Todas las lecturas que tuve en el año, o casi todas, fueron excelentes. La gran mayoría me dejaron sin palabras. Así que como soy bastante indecisa, directamente fui por el camino fácil, elegí 10 libros de los 46 libros que leí este año. Este video va a tener 2 partes y vamos a empezar por los primeros mejores 5 libros del 2025. En enero leí Los premios de Julio Cortázar, mi autor favorito, y admiré nuevamente facetas suyas que nunca dejan de impresionarme. Nos cuenta la historia de un grupo de personas, entre ellos encontramos familias y parejas, todos desconocidos entre sí, que se ganan un viaje en un crucero. Todo marcha relativamente bien hasta que el barco se detiene después de hacer un trecho considerablemente corto, tan corto que ellos, desde donde están, pueden alcanzar a ver la ciudad. Nadie sabe qué pasó, nadie puede conseguir información, entonces todos comienzan a interactuar entre sí porque no les queda otra. Y es entonces cuando comienza la magia de este libro, donde Cortázar nos vuelve a mostrar esa impresionante habilidad que tiene para crear personajes, un montón de personajes súper diversos entre sí y manejarlos a su antojo. Eso es lo que más destaco de este libro. Más allá de la razón por la que no se mueve el barco y del aura rara que se forma alrededor de esta incógnita, cada uno de los personajes tiene un rol específico que cumplir y lo hacen de forma excepcional. Es algo que podemos ver en otros libros de Cortázar como Rayuela y Libro de Manuel. Él crea un montón de personajes, te los presenta sutilmente y luego se encarga de moverlos en su juego como si no fueran más que piezas en un juego de ajedrez. De esta manera, cada movimiento tiene un propósito, todo tiene un sentido predeterminado. Con esta habilidad suya que nunca deja de impresionarme, se comprueba lo que dice el autor Roland Barthes en Análisis estructural del relato. Él dice que en un relato todo por definición es notable, es decir, todo tiene sentido o nada lo tiene. Y eso es lo que ocurre con los premios. Al principio no sabes cuál es el propósito de ciertas acciones de los personajes, pero poco a poco todo se va entrelazando para dar lugar al verdadero sentido de esta historia. Seguimos con una de las lecturas que más disfruté en todo el año, creo que es mi lectura favorita del 2025 y cuando la leí en febrero supe que no importaba que me quedaran 10 meses para terminar el año, nada iba a superar esta historia. Y estoy hablando de Thunderhead, el segundo tomo de la saga Arc of Skyty, de la que hablé en otro video, que si les soy sincera no encuentro palabras para describir cuánto amo este libro. Si quieres saber de qué trata la trilogía en sí, te cuento en este video. Debo admitir que empecé a leerlo con un poco de miedo porque por lo general, y con eso me refiero al 99,9% de las ocasiones, las trilogías suelen tener un leve descenso en las continuaciones, en la segunda parte. Pueden llegar a ascender nuevamente un toque en la tercera parte, pero nada te saca ese mal gusto cuando lees un libro que está muy bueno, te emocionás por la segunda parte y termina siendo una decepción total. Pero este libro es la excepción, porque es incluso mejor que el primero. Superó mis expectativas en todo. Trama, giros en la misma, construcción del villano, construcción del mundo, desarrollo de los personajes, todo. Es uno de esos libros que quiero borrar de mi mente para volver a leerlo como si fuera la primera vez porque sé que nada va a superar este libro. Y por supuesto no podía ser de otra manera. Otro de los mejores libros que leí este año fue The Toll, que es el último de esta trilogía. Obvio, ya dejé en claro que nada va a superar a Thunderhead.
Pero aunque considere que De Tol no está en su mismo nivel, sí considero que es un libro excelente y un cierre digno de esta trilogía que se convirtió en mi favorita. Y bueno, creo que ya hablé lo suficiente de estos dos libros, no tengo mucho más para decir, excepto vayan a leer Ark of the Skyteam. El cuarto libro del que voy a hablar me sorprendió gratamente porque fue una lectura que me asignaron en una materia llamada Historia Social y Cultural de la Literatura 2, así que lo leí un poco obligada, podríamos decir, pero me fascinó. Estoy hablando de La vida es sueño por Pedro Calderón de la Barca, un autor del siglo de oro español. Se trata de una obra dividida en 3 jornadas y en la primera jornada se nos presenta a Rosaura. Es una mujer que fue seducida y abandonada y que por lo tanto busca recuperar su honor. En esta travesía por recuperar su honor termina en una cueva donde allí encarcelado se encuentra a un hombre. Se trata del príncipe Segismundo, que lleva toda su vida allí encerrado en esa cueva. Y el único contacto humano que ha tenido en toda su vida es con el consejero del rey. Justo cuando Rosaura lo encuentra, Segismundo está expresando sus sentimientos más profundos de debilidad y soledad. Por lo tanto, al sentirse menos por ser escuchado en esas circunstancias, su primer impulso es asesinar a quien sea que lo haya escuchado. Pero es entonces cuando descubre que no es un hombre quien lo estaba escuchando, era una mujer, la primera que ve en toda su vida, por lo que se enamora completamente y perdidamente de Rosaura. Para explicar por qué me gustó tanto esta obra, primero tengo que aclarar que es una obra que fue publicada en el siglo XVII, es decir, en pleno movimiento del barroco. El barroco es un movimiento caracterizado por el tópico horror vacui, es decir, horror al vacío. Esto quiere decir que todas las obras, tanto literarias como artísticas, están súper cargadas de todos los recursos que te puedas imaginar. Es un movimiento caracterizado por lo monstruoso, lo oscuro, lo difícil y lo rebuscado. Por lo tanto, La vida es sueño es una obra que me pareció bastante accesible para ser perteneciente al barroco, pero que no deja de representar un desafío si es que no estás tan acostumbrado a este tipo de lecturas que están tan cargadas de recursos literarios. Es una obra que representa la lucha que existe entre el destino y el libre albedrío y que no deja de explorar qué es lo que realmente significa ser libres. Por otra parte, toca diversos temas como, por ejemplo, la tiranía, el exceso de poder, la figura de la mujer, el honor, la honra y otros tópicos que hacen que, si bien los personajes son víctimas de su situación, no dejan de ser también sus propios victimarios. Así que, si están con ganas de leer algo desafiante y que a la vez les haga tener una catarsis de aquellas, les recomiendo que se animen a darle una oportunidad a La vida es sueño. Y para finalizar con esta primera parte, tengo otra lectura que tuve que hacer para la misma materia que el libro anterior. En este caso pertenece al movimiento del neoclasicismo y se trata de Phèdre por Jean Racine. La literatura neoclasicista es absolutamente todo lo opuesto a la literatura barroca. ¿Por qué? Porque los autores consideran que la belleza está en el orden y en la perfección. Por lo tanto, no solo retoman los héroes de la Grecia clásica, sino que retoman las unidades aristotélicas de la tragedia de tiempo, lugar y acción. Esta obra lleva el nombre de su protagonista, Phèdre, que está casada con Teseo. Este a su vez tiene un hijo, Hipólito, del cual ella está enamorada. A su vez, Hipólito está enamorado de una mujer que no tiene el favor de su padre, que es el rey. Este amor tan ferviente que siente Phèdre por Hipólito, que por supuesto tiene que mantener en secreto, no solo hace que ella esté agonizando, es decir, la lleva al borde de la muerte, sino que hace que tome decisiones que llevan a un final funesto para todos. Y no te estoy haciendo ningún spoiler porque esa es la esencia de las tragedias, que terminen terriblemente mal. En lo personal me encantan las tragedias. ¿Son predecibles? Por supuesto, porque vos sabés que el 80% de los personajes se va a morir de la forma más trágica y desgarradora que te puedas imaginar. Pero gracias a eso se logra la catarsis, que para Aristóteles era la finalidad de la tragedia, el desahogo, la depuración del espectador, o en este caso del lector. Así que si andas buscando algo catártico que en menos de 60 páginas te haga cuestionarte hasta tu propia existencia, tenés que leer Phèdre por Jean Racine.
Y así terminamos la primera parte de este recorrido por las mejores lecturas del 2025. Obviamente quiero saber cuáles fueron tus mejores lecturas del 2025, así que no te olvides de comentarlas y tampoco te olvides de suscribirte para no perderte de la segunda parte. También acá te dejo todas mis redes donde vas a encontrar muchísimas más recomendaciones y eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.